Vale, excelente. Entonces, otra vez, bienvenidos a la segunda parte de este seminario, que es el primer seminario colombo-alemán que realizamos en la Universidad de Kiel en este semestre con participantes de la Universidad de Kiel, pero también de universidades en Colombia, la Universidad de Antioquia en Medellín, la Universidad de Cartagena y la Universidad Nacional en Bogotá. Y hoy empezamos con la primera ponencia de mi estudiante de doctorado, ya terminado con su doctorado, Annelie Möller, que escribió una tesis doctoral sobre la fianza en el derecho colombiano y en el derecho alemán, una tesis doctoral de derecho comparado. Y hoy va a presentarnos una ponencia sobre el tema Una visión general y comparada de la historia de los sistemas de derecho privado alemán y colombiano. Gracias. Okay. Buenas tardes, señores y señoras. Me llamo Annelie Möller y soy asistente de investigación en la cátedra del profesor Stöber. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Stöber por la oportunidad de presentar una ponencia en este contexto. Además, quiero agradecerle por su interés en una parte de mi disertación sobre el tema la fianza alemana y la fianza civil colombiana, una visión de derecho comparado. En mi ponencia, me gustaría abordar la tesis de que América Latina pertenece a la Europa continental en el marco de un enfoque jurídico. Para ello, les daré una visión de la historia de los orígenes del derecho privado alemán y colombiano, y luego me dedicaré a la historia de la fianza alemana y colombiana. A partir de estas reflexiones, me gustaría presentar los puntos comunes fundamentales de los dos sistemas jurídicos. Gracias. Ahora me gustaría presentar la estructura de mi ponencia. Comenzaré con una presentación del sistema de derecho privado alemán. Dentro de este, hablaré de la codificación del derecho civil alemán. Seguido de esto, hablaré de la importancia del Código Civil alemán a nivel mundial. A continuación, compararé la historia de la codificación del Código Civil colombiano y explicaré en este contexto cómo el Código Civil de Chile influyó en el Código Civil colombiano. Posteriormente, se analizará la importancia internacional de los códigos. Por último, haré un resumen y una declaración sobre la tesis planteada al principio. El derecho civil alemán tiene una larga historia, aunque el Código Civil en su forma actual solo existe desde hace unos 120 años. Sin embargo, todos los códigos de derecho civil anteriores influyeron en el Código Civil actual, por lo que comenzaré explicándolos cronológicamente. En sus orígenes, el derecho civil alemán se diferenciaba según el derecho tribal y se desarrollaba a través de las sentencias judiciales y la instrucción jurídica. El derecho romano, con sus conceptos lógicos, constituye la base del derecho moderno. A partir del siglo XII, el derecho de la ciudad y del campo se desarrollan con un contenido diferente. Siguió una fragmentación del derecho. Existían entonces varias ramas principales del derecho, a saber, el derecho general del campo prusiano, el derecho francés y el derecho común, así como numerosos estatutos locales y, por último, el derecho consuetudinario que primaba sobre el derecho común. Tras la fundación del Imperio Alemán de 1870, la unidad del imperio condujo a la unificación del derecho que dio lugar a la creación del actual Código Civil.
Una comisión jurídica se encargó a la redacción del primer proyecto. El primer proyecto se caracterizó por una gran autonomía privada, aunque hay que tener en cuenta que las mujeres aún no gozaban de los mismos derechos que los hombres en aquella época. Este primer proyecto fue criticado duramente por la comunidad científica. Entre otras cosas, se dijo que carecía de una gota de aceite socialista. En el transcurso de la revisión, se creó una segunda comisión que ahora también incluía a economistas y miembros de asociaciones empresariales. Tras pequeñas modificaciones, este segundo proyecto fue finalmente adoptado por el Reichstag. En este proyecto, el anhelo de una autonomía privada lo más ilimitada posible se combinaba con los mecanismos de protección jurídica necesarios en el sentido de aceite socialista. El BGB entró en vigor el 1 de enero de 1900. Se destaca por muchos términos jurídicos indeterminados como la buena fe o el daño en moral. De modo que era y es posible un mayor desarrollo de la ley sin modificarla. No obstante, en sus más de 200 años de existencia, se han producido varias reformas, de las cuales la más drástica de los últimos tiempos ha sido la modernización de la ley de obligaciones. Además, el Código Civil alemán se ve constantemente modificado por la legislación europea. Sin embargo, el elemento central de la libertad contractual ha permanecido intacto. El BGB contiene casi todas las normas jurídicas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, con la excepción de las normas de derecho privado especial y representa, por tanto, la base jurídica sustantiva de la jurisdicción ordinaria del derecho civil. El derecho privado especial incluye, entre otros, el derecho mercantil, el derecho laboral y el derecho de autor. En el ámbito internacional, el BGB puede describirse como un éxito de exportación. Ha influido en otros sistemas jurídicos. En Europa, el Código Civil suizo se basa en la experiencia del BGB. El Código Civil General austriaco se adaptó al BGB en 3 modificaciones parciales y Grecia también adoptó las normas del BGB en su Código Civil. El Código Civil italiano, a pesar de su tradición francesa, también se basa en la pandectista o pandectismo y el BGB. En el ámbito de Sudamérica, el BGB influyó en la estructura sistemática del Código Civil de Brasil y, en un sentido más lejano, a través de la adaptación del Código Civil suizo, también en el Código Civil de Perú. Además, el ámbito jurídico asiático se vio influido por el Código Civil. Japón adoptó un proyecto de Código Civil que el derecho privado chino adoptó también. Por último, varios países también han adoptado el sistema de derecho privado alemán en tiempos más recientes. Algunas antiguas repúblicas soviéticas, por ejemplo, adoptaron al menos parte del BGB. El BGB está dividido en 5 libros. Una parte general que constituye el primer libro. Aquí se encuentran las normas generales que se aplican a varios ámbitos. El libro segundo contiene el derecho de las obligaciones, incluidas las contractuales y las extracontractuales. El libro tercero regula el derecho de propiedad. En él se regula la relación entre una persona y una cosa, como por ejemplo la propiedad o la posesión. El libro cuarto trata del derecho de la familia. Por último, el libro quinto trata del derecho de sucesión. Siempre se aplica el principio de que una ley especial prevalece sobre las leyes generales.
A continuación, analizaré el desarrollo de los sistemas jurídicos en toda América Latina desde la colonización hasta la independencia. El derecho español colonial, también llamado legislación de Indias, era del derecho que por mando regía en Colombia. Este entró en vigor a través del ordenamiento de Alcalá de 1348, la ley de Toto de 1505, la nueva recopilación de Castilla y la novísima recopilación de Castilla. El derecho español o castellano, los fueros y cartas municipales se aplican como complementos del derecho de la corona. Fuera de las leyes que acabamos de mencionar, se aplicaban las leyes nacionales aprobadas por el Congreso. Con respecto a la población local, se aplicaban normas especiales como las leyes de Indias de 1680, pero estas solo influenciaron de forma marginal al derecho privado. Tras lograr la independencia en definitiva, la ley de la antigua fuerza de ocupación no debía mantenerse en Colombia. En aquella época, la Gran Colombia incluía no solo el territorio de la actual Colombia, sino también los actuales estados de Ecuador, Venezuela y Panamá. El poder legislativo independiente a partir de 1825 fue inicialmente caótica debido a la falta de experiencia política y administrativa. A pesar de la independencia política, seguía existiendo una dependencia jurídica al antiguo poder colonial, ya que al artículo 108 de la Constitución de Cúcuta estipulaba la existencia y validez de la ley española. El inicio del poder legislativo independiente estuvo marcado por la convocatoria de una comisión por parte de Francisco de Paula Santander para crear un código civil basado en el derecho español. Simón Bolívar instruyó a la comisión para que utilizara como base el Código Civil francés. Ambos planes finalmente no dieron resultado debido al fin de la Gran Colombia. Por lo tanto, la ley española siguió aplicándose en ese entonces. Esto solo cambió cuando Colombia adoptó el Código Civil de Chile. Solo algunos países siguieron utilizando de forma permanente leyes de los antiguos colonizadores. La salida legal se produjo o bien desarrollando un nuevo derecho según sus propias experiencias y necesidades, o bien adaptando un derecho europeo que no correspondiera con el de los antiguos colonizadores. Así, el Código Civil francés, en particular, tuvo una gran influencia en la codificación de nuevas leyes en América del Sur y más tarde también el BGB alemán. Las influencias contemporáneas y socioeconómicas modificaron estas leyes. El ejemplo más importante y el primero de la creación de un Código Civil completamente independiente es el de Chile, el Código Civil de Chile, cuya ley sirvió posteriormente de modelo para otros diferentes países sudamericanos. Argentina, Brasil y México también se encuentran entre los países pioneros que crearon sus propios códigos de derecho adaptados a las necesidades especiales de Sudamérica. En el curso posterior, el distanciamiento jurídico del antiguo poder colonial también pudo producirse mediante la adaptación de las leyes de otro país sudamericano. Colombia, que adaptó el Código Civil de Chile, también pertenece a este grupo de países. Por lo tanto, se discutirá el proceso legislativo chileno. Andrés Bello, jurista venezolano, fue encargado del proyecto de crear un nuevo código por el gobierno chileno a cuyo servicio estaba. El Congreso chileno examinó su trabajo, pero no llegó a una conclusión definitiva sobre la publicación de la ley.
10 años más tarde, Andrés Bello volvió a presentar su proyecto revisado al gobierno, que nombró otra comisión jurídica que examinó el trabajo y lo presentó al Congreso. El Congreso aprobó el proyecto de la ley sin más enmiendas en el 1855. El Código Civil de Chile entró en vigor el 1 de enero de 1857. El trabajo de Andrés Bello se ha inspirado en el Corpus Juris Civilis, el Derecho General de Campo Prusiano, el BGB de Austraquio, las obracas de Friedrich Carl von Savigny, el Derecho Español Antiguo y el Derecho Francés. El primer libro, Personas, y el tercero, Sucesiones, están sujetos a una influencia prusiana, románica, el Corpus Juris Civilis y austriaca. Dentro del primer libro también se puede destacar que unos artículos que regulan el lugar de residencia y otros artículos que regulan el inicio y el fin de la personalidad son similares al derecho germánico. También se recoge la tradición española del país, por ejemplo, en la mayoría de edad, que en ese entonces era de 25 años, o la ley del matrimonio. Además, el Código Civil de Chile es similar al Código Civil francés, especialmente en el libro cuarto, el derecho de las obligaciones. A pesar de la influencia continental, el Código Civil de Chile puede considerarse una obra independiente. No puede haber ninguna similitud con el Código Civil alemán, porque el Código Civil de Chile se redactó un poco más de 14 años antes y también es 11 años más antiguo que el proyecto de Dresde. Paralelamente a la creación del Código Civil de Chile, Colombia dividió federalmente en 8 provincias, a las que se les delegó la competencia legislativa y que posteriormente tuvieron cada uno su propio Código Civil. Las distintas provincias de Colombia adoptaron el Código Civil de Chile con ligeras adaptaciones. En el mayo de 1873, por iniciativa del presidente Murillo Toro, toda Colombia adoptó el Código Civil chileno. Cuando el poder legislativo fue transferido de nuevo al Estado central por una nueva constitución, la decisión fue ratificada y entró en vigor con la Ley 57 de 1887, el Código Civil colombiano. En una ley del mismo año completó el aparato normativo, principalmente en materia de derecho de familia. El Código Civil sigue vigente en la actualidad con pequeñas modificaciones. Los ajustes se hicieron principalmente en el derecho de familia. Se intentó crear una nueva ley que respondiera a las necesidades cambiantes. Sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron éxito. En comparación con el Código Civil alemán, el Código Civil colombiano no tiene importancia internacional. Esto también se debe a que, al menos en su origen, no era una obra independiente, sino una mera adaptación del Código Civil de Chile. La literatura general chilena también puede utilizarse para interpretar el Código Civil colombiano. El Código Civil chileno fue adaptado, además de Colombia, por Ecuador, El Salvador y en ocasiones por Venezuela, por lo que tiene una gran importancia en la región sudamericana. Cabe destacar que en algunos manuales de derecho colombiano se utiliza a menudo el Código Civil alemán para hacer comparaciones jurídicas y se hace resaltar las similitudes y diferencias. Como ya se ha indicado, el Código Civil colombiano es casi idéntico en su contenido al Código Civil chileno. Este último se basa en el Código Civil francés.
El Código Civil colombiano está dividido en 4 libros que a su vez se subdividen en capítulos. El libro primero regula el derecho de las personas. El libro segundo regula los derechos reales y la regulación de la posesión. El libro tercero se ocupa del derecho de sucesiones y el libro cuarto de los distintos tipos de obligaciones. Las normas sobre la fianza se encuentran, por tanto, en el libro 4 sobre las obligaciones y los contratos. Al igual que en el Código Civil, la fianza tiene su propio apartado en un título. Además, el principio de que la ley especial prevalece sobre la ley general, lex specialis derogat legi generali, también se rige en Colombia. Así, se puede afirmar que los dos sistemas jurídicos que se comparan tienen su origen en el derecho europeo continental. A través de su influencia en el derecho de toda América Latina y, por lo tanto, en el Código Civil de Chile y, por ende, también en el Código Civil colombiano, se puede afirmar que el derecho romano representa la base no solo del sistema jurídico continental europeo romano-germánico, sino también del derecho contemporáneo en el América del Sur. A través de esta base común, se puede concluir que existen algunos paralelismos entre el derecho civil de Alemania y el de Colombia. Resulta especialmente interesante para el presente el estudio de que el derecho colombiano de obligaciones tenga muchas similitudes con el Código Civil francés. Sin embargo, ya existen varios trabajos de derecho comparado con el Código Civil, en contraste con los trabajos de derecho comparado con el Código Civil colombiano. No obstante, hay que destacar que no se trata de una adaptación 1 a 1 y que, por tanto, no se puede recurrir a la bibliografía sobre la fianza francesa. El Código Civil francés se ha utilizado a menudo con fines comparativos en manuales de derecho de obligaciones de Colombia. Sin embargo, hay que subrayar que muchos sistemas jurídicos vivos son parecidos, aunque las necesidades prácticas que enfrentan sean las mismas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a Anneli Möller por esta ponencia muy interesante sobre la historia común de las codificaciones civiles en Alemania y en Colombia. Hay preguntas a Anneli de parte de los participantes. ¿Hay preguntas de su parte? Bueno, yo quiero empezar con una pregunta. ¿Sí escuchan? ¿Cómo es en Alemania el tema de digamos, la última modificación al BGB? Como mostraste fue en el 2002, ¿no? Sí. Con el tema de la modernización al tema de las obligaciones, el derecho a obligaciones. ¿Cómo surge, digamos, surge a través de comisiones de expertos digamos, con legisladores o cómo se da esa dinámica? Por ejemplo, en Colombia, ahora, digamos, en el 2020 empezó también con ese proyecto de modificación o de unificación del Código Civil y, perdón, de la parte civil con la comercial a través de, digamos, dirigido por la Universidad Nacional. Acá en Alemania, ¿cómo se da ese proceso? Digamos, ¿son universidades o, digamos, expertos que, digamos, dirigen estos proyectos o cómo se da en la práctica? Para, digamos, modernizar un poco el tema del BGB en lo que se necesita modernizar. No sé definitivamente, es que creo
que hay muchos expertos sobre el tema que se encuentran y hablan de estos temas muchas veces y trabajan para elaborar nueva ley. Y no sé más. Pero por ejemplo, son universidades también que... No creo que sí. Pues en Alemania había una gran reforma del Código Civil en el año 2001 y había una comisión que trabajaba para algunos años, desde los años 1980, en esta reforma. Y pues normalmente en estas comisiones para la reforma de una ley se encuentran profesores de derecho, pero también, por ejemplo, magistrados de tribunales de juzgados o también personas de la administración, por ejemplo, del ministerio, de la administración del Ministerio de Justicia. Pues es normalmente una mezcla de expertos o pues personas que se consideran como expertos. Los profesores de derecho normalmente lo son, otras personas pues ellos se consideran como expertos, pero quizás a veces no lo son, en mi opinión al menos. Pues es siempre una mezcla, pero no tenemos tanto la tradición de proyectos de ley de parte de universidades, al menos no en el derecho civil. A veces hay proyectos de codificación, por ejemplo, había un proyecto de investigación sobre un código civil europeo financiado por la Unión Europea, dirigido por profesores alemanes, entre otros era el muy famoso profesor alemán de Derecho Privado Internacional, von Bahr, de la Universidad de Osnabrück. Y ellos desarrollaron con métodos de derecho comparado pues más o menos un borrador de un código civil europeo. Ellos hicieron un análisis de los códigos civiles existentes en los diferentes países de la Unión Europea y trataron de desarrollar de eso un código civil completo. Pero este proyecto más o menos fracasó porque en la Unión Europea en este momento no hay la voluntad de parte de la mayoría de los países de abandonar sus codificaciones civiles nacionales. Pues eso era, por ejemplo, un proyecto más o menos universitario, pero normalmente los proyectos nacionales en Alemania hay comisiones de expertos, como ya expliqué, y no solo son profesores que participan en estas comisiones, pero también personas de la práctica jurídica. Sí. Y habían dos más preguntas, un momento, dos más preguntas. Pero había otra, ¿no? Había otra. Sí, había otra. No se puede. Por las similitudes entre... Pues la pregunta: en Colombia existe una protección especial para los consumidores debido a que el Código Civil no ofrece garantías para la parte débil en los contratos. En Alemania existe una norma especial para los contratos de... Un momento. Para los contratos de consumidores, creo que es consumidores. Por desgracia, no se puede leer. Pues eso es un ordenador de Apple y es horrible, no se puede manejar. Este ordenador de Apple es una locura. Allá, ¿Dónde? para debajo. No, no funciona. No. No, pero creo que la pregunta es que si existe una norma que proteja a los consumidores en el Código Civil alemán. Sí, hay varios artículos en el Código Civil alemán que protegen consumidores. En los artículos creo que son 340 y un poco. Hay muchos artículos que sí protegen consumidores en varias situaciones de la vida. Y había otra cuestión
La otra fue si existen similitudes entre el Código Civil colombiano y el BGB. Sí, existen varias similitudes. Primero, su origen pasa en el Código romano y la estructura es similar, no idéntico, sí. No idéntico, pero similar. Y sobre la protección, como la cuestión de consumidores, hay similitudes también, pero el Código Civil colombiano es mucho más detallada que el Código Civil alemán. Muchas gracias. Y hay una pregunta de parte de Laura Grisales. Hola, doctora Müller, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es puntualmente acerca del domicilio en los casos de sucesión, porque en Alemania tienen el registro del domicilio, cosa que no tenemos en Colombia. En el caso de las sucesiones se tiene en cuenta el domicilio, el último domicilio que tuvo pues, la persona. Si una persona está registrada como que tiene su domicilio principal en Alemania, pero en realidad su último domicilio fue en Colombia, entonces se le solicita al juez y se le prueba que el último domicilio fue en Colombia. Pero en el caso contrario de que los herederos quieran abrir la sucesión en Alemania, ¿cómo es ese proceso? Sí, pues eso se refiere más a la pregunta, ¿qué derecho nacional se aplica a este caso de sucesión, no? Esa es la pregunta. Sí, ¿cómo lo harían los abogados en Alemania para aplicar la ley que consideren que es más favorable para ellos en ese momento? Para eso hay reglas fijas en el derecho internacional privado alemán, que se encuentra codificado en un código especial adicional, no en el Código Civil, pero hay un código adicional que regula estos casos de relaciones transfronterizas, como una sucesión donde la persona que falleció estuvo en, por ejemplo, Colombia y los herederos están en Alemania. Para eso hay reglas fijas que yo, por desgracia, no conozco muy bien, pero yo creo que es relevante el lugar donde se encuentra el patrimonio. Eso es, pero no estoy seguro en eso porque no soy experto en eso. Pero yo creo que según la normativa alemana es relevante el lugar donde se encuentra el patrimonio. Si está en Alemania, entonces se aplica el derecho alemán. Si está en Colombia, entonces el derecho colombiano. Yo creo que es así, pero no estoy absolutamente seguro. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas de su parte? No, en este momento no veo más preguntas, entonces otra vez muchísimas gracias a Anneli Möller por esta comparación entre el desarrollo histórico de la codificación civil en Colombia y en Alemania. Hay muchas cosas que son similares, pero una cosa que destaca un poco es que en Colombia la codificación nacional del derecho civil es más antigua que en Alemania, donde solo en el año 1900 entró en vigor un código civil para todo el país. Antes había codificaciones civiles para los diferentes estados individuales en Alemania, pero no para toda Alemania. Eso solo entró en vigor en 1900 y eso tiene que ver con el momento bastante tarde cuando se unió Alemania, cuando se unieron los estados alemanes. Eso solo era en 1871. Antes no había una Alemania uniforme, una Alemania unida, pero varios estados alemanes. Y por eso una codificación civil bastante tarde, más tarde que en Colombia.